Vamos a medir voltaje, o sea, tensión de corriente continua. Para ello utilizaremos una pila de voltio y medio para comprobar su estado. Los cables del polímetro se llaman puntas de prueba. Se debe poner siempre, para medir corriente continua, que es nuestro caso, el color negro en la borna de negativo, perdón. Y las bornas positivo, cuando se mide corriente continua, son estas de los distintos alcances. Por ejemplo, 2 voltios, 10 voltios, 50 voltios o 200 voltios. Ante la duda, si la pila no sabemos de cuánto es, se pone el más alto. Por ejemplo, 10. Vamos a suponer que es una pila grande y no sabemos su voltaje. Para medir voltios no hace falta que el polímetro tenga en buen estado la pila interna, porque aquí no consume nada. El consumo lo hace de la pila de la que vamos a medir. No, la suya, la de dentro, no trabaja para nada. Para medir voltios no influye. El negativo, el negro, lo ponemos con el negro de la pila. Y el rojo con el... ahí. Vemos que no llega ni a la mitad de la escala, con lo cual ese alcance es demasiado grande. Pasamos del de 10 al de 2. Y este sí es el correcto para la pila. ¿Y ahora en qué escala medimos? Hay varias escalas. Este es el problema que tienen los polímetros estos. Que hay personas inexpertas que se hacen un lío. La que diga ohmios, la de arriba, en este caso no hay que usarla. Hay que usar la de voltios. Dentro de las de voltios y miliamperios tenemos la negra. La negra no es nuestro caso. Es nuestro caso. La roja es la de alternas, de corriente alterna. Como estamos en tipo de corriente continua, hay que medir en la negra. Y podemos elegir la escala más apropiada para los 2 voltios. Por ejemplo, para la escala de 2 voltios, como no hay ninguna escala que coincida con el campo de medida de 2 voltios, que el campo de medida es el de la clavija, 2 voltios. Es lo máximo que puede medir. En esa clavija no se puede meter más de 2 voltios porque entonces reventamos el polímetro. Cogemos la escala de 200. Por ejemplo, la de 200 cogería yo. Y ahora ya tenemos que saber un prorrateo a cuánto cada rayita, cada división, cuánto supone. Ahora lo veremos. Venga. Ya está marcando. Nos quedamos con el sitio exacto donde ha llegado la aguja. Que no se nos olvide, ha llegado aquí. Y como estamos en la de 200, donde diga 120 sería 1,2. Donde diga 160, 1,6. 1,6, entonces ahora la mitad entre 120 y 160 sería 1, 2, 3, 4, 5. Ahí es donde viene el problema, por eso a la gente no le gusta este polímetro. Pues aproximadamente el 1,5 estaría aquí. O sea, esta pila está perfecta. Estaría la mitad entre 120 y 160. Claro, ¿cómo se halla la constante? Se multiplica lo que nos dé la escala por una constante. Y esa constante es el resultado de dividir el alcance máximo en el que estamos, 2 voltios, entre la escala que hemos elegido. Hemos elegido 200. 2 entre 200 es 0,01. O sea, hay que correr la coma 3 lugares hacia la izquierda del resultado que nos dé. Es multiplicar por 0,01 en este caso. Entonces, si aquí nos da 100... ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5... Hay 10 divisiones. La mitad entre 100... sería... ¿Cuánto sería? 30. Sí. Ahí está el problema. ¿Cuánto daría entre 120? Vamos, yo calculo que aquí es 1,5. 1,5, pero aparentemente son 150. 150 lo dividimos por 0, lo multiplicamos por 0,01, que es correr la coma 2 o 3 lugares hacia la izquierda hasta que nos dé 1,5. Y nos va a dar la pila, el voltaje de la pila, 1,5 aquí. Así. Ese es el único problema que tiene este polímetro, que es muy difícil prorratear la lectura exacta. Pero una vez que hemos prorrateado y sabemos qué lectura es, la deducimos, hay que multiplicarlo por la constante. Y no se olvide, la constante es el resultado de dividir el alcance máximo que hemos elegido, 2, entre el fin de escala. El fin de escala es 200, sería 2 entre 200, 0,01.
y lo que nos dé en escala lo multiplicamos por 0,01 y nos dará el valor real de la medida. En este caso, 1,5 voltios estaría comprendido ahí. Pero claro, cuesta mucho esta opción. Aquí vemos que va de 50, 1,5 es aquí, seguro. Esta rayita negra de la escala negra, esa es 150. 150 se multiplica por 0,01 y nos da 1,5. 1,5 voltios, que es lo que tiene la pila, exactamente. Entonces, si comprobamos la pila tiene 1,5 en algún sitio puesto, que es el valor, vamos, no hay que dudarlo, una pila de 1,5 voltios normal. Ya está. En este caso vamos a dar una pequeña clase sobre cómo se mide ohmios con este polímetro. Para medir ohmios, lo de siempre, las puntas de prueba, el negro, antes lo poníamos aquí en el común de tipo de corriente, y ahora es al revés. Ahora debemos poner el negro, el rojo, en el común, y antes poníamos en el común el negativo, y aquí ponemos el positivo. ¿Y eso por qué? Porque cuando el polímetro mide ohmios, la corriente sale hacia afuera, y entonces se convierte en cable positivo y la energía viene de la pila interna. Aquí sí tiene que estar la pila bien y necesita tener pila para usar este campo. Vamos a usar el campo de medida de por 1. Por 1 quiere decir que la constante es 1 ohmio, que la constante es 1. Que lo que leamos en la pantalla lo tenemos que multiplicar por 1. Ahí, que la constante es 1. Lo primero que tenemos que hacer es juntar positivo y negativo, las dos puntas, y manipular el potenciómetro, esta ruedecita que pone aquí regulador, hasta que la aguja coincida con el 0 de omega. Si no coincide, es que la pila está agotada. ¿Ves? Aquí ahora no coincide. ¿No ves? No soy capaz de llevarlo a 0. Eso es mala señal. Va a tener error la medida. La pila está pidiendo ya cambiarla por otra. ¿Ves? Si yo no soy capaz de llevar esta aguja al 0, está pidiendo una pila nueva. Ya sabemos que vamos a tener errores. Cuando la pila está nueva, perfectamente se puede regular y va a 0 divinamente. Está pidiendo ya un cambio de pila. Bueno, vamos a medir una resistencia. Una vez que lo hemos llevado todo lo posible al 0, el orden en una resistencia da igual. Lo importante es no tocarla con las manos para no alterarlo. Y estamos en el campo de medida suyo porque sabemos que es una resistencia de bajo valor. Entonces, aquí nos va a dar un valor aproximado. Nos vamos a la escala en la que debemos estar, en la única que hay, porque ohmio nada más que tiene una escala, tiene una solamente. La de arriba, ¿no? La de arriba, y ahora se lee al revés, se lee de derecha a izquierda, Sería 300, 400, 350 aproximadamente. 350. Multiplicamos por 1, 350. ¿Y esta resistencia de cuánto es? De 330. Sí. Hay un error de 20 ohmios debido a que no hemos sido capaces de llevarlo a 0. O sea que estamos trabajando con un error, no es demasiado grande, pero es un error, porque no hemos podido ponerla a 0. No se olvide que cuando no se puede poner a 0, no nos ha salido el valor de la resistencia. Vale. De todas formas, nunca dará el valor exacto de la resistencia, porque ya la misma resistencia tiene un valor de tolerancia. Esta tiene una tolerancia de oro. La tolerancia a oro es el 5%. Por encima o por debajo. Es un margen de error en tanto por ciento, por encima o por debajo. O sea que cada 100 son 5. Serían 15, pues incluso con lo que hemos medido estaría dentro, con lo que nos ha dado, pero vamos, no te fíes. Seguro que la resistencia está más cerca de su valor real. El primer color es la primera cifra significativa, que es naranja, que vale 3. El segundo color, la segunda cifra significativa, naranja, que vale 3. Ya tenemos 303, y el marrón, que vale 0, me parece, sería 330 ohmios. Porque lo que valga el tercer color es el número de 0 que tenemos que añadir. Sería la tercera cifra significativa, es el número de 0. Si este fuera un verde, que es un valor muy alto, no me acuerdo si era 890, pues tendríamos que añadirle 890 a los 3. O sea, primero tenemos 3, otro 3, ya tenemos 330 y algo, y ese y algo es un 0, porque el marrón me parece que vale 0, o 1, no recuerdo. Ah, no, perdón, vale 1. 1 quiere decir un 0, porque si valiera 0 sería 0 número de 0.
Entonces, al valer 1 el marrón, quiere decir que hay que añadir un 0. Si fuera otro color de los que vale 5, tendríamos que añadir 5 ceros al 33S, tendríamos que añadirle 5 ceros. Entonces, lo que valga la tercera cifra es el número de ceros que tenemos que agregarle a las dos primeras cifras significativas. Repito, naranja 3, el otro naranja también 3, ya tenemos 3, 3. Marrón que vale 1, un 0. Entonces sería 330 ohmios más menos el 5% de margen de error, de tolerancia, se llama eso. Ya está. Venga. Para medir corriente alterna, usamos siempre la misma rutina. Usamos el común, mejor que sea el negro, para que no se nos olvide, en la clavija de alterna. Ese es el común para todos los campos de medida, para todos los alcances. Se llama alcance, calibre o campo de medida. Tiene 3 nombres. Si vamos a medir el enchufe de casa, que sabemos que el voltaje está alrededor de 250 voltios, tenemos que coger la clavija que tiene 250 V en rojo, porque ya tenemos que olvidarnos del negro. El rojo es siempre alterna. Estamos en 250 V alterna. Ya está. La tensión máxima que podemos medir es 250. Como en casa hay 230, 235, 240, pues nos vale. Pero tenemos que estar seguros que no va a haber más de 250. De todas maneras, este voltímetro, este polímetro en la posición de voltios es un voltímetro, tampoco necesita la pila. Para medir aquí no necesita la pila para nada. O sea que, aunque esté gastada la pila, no influye para nada. Y cuando vamos a medir, si sospechamos que hay un poquito más, le tenemos cogido este botón que está aquí, y se multiplica por 2 el alcance, tanto en voltios como en ohmios, tanto en voltios como en amperios, tanto para medir tensión como para medir intensidad. Siempre, ante la duda, tenemos apretado aquí. Y marcará, si tengo apretado aquí, en casa marcará 110, pero en la escala nos parece que hay 110. Al quitar el dedo, dará la subida y marcará los 230, los 200, lo que haya en casa. Esto es muy bueno, pero casi nunca hay que usarlo. Esto es simplemente que amplía por 2 el campo de medida de voltios y de amperios, que amplía por 2. Y lo que no estoy seguro si es exclusivamente para la alterna o vale para las dos. En las instrucciones lo miraréis si esta posibilidad vale para las dos. Pero es muy peligroso porque luego quitas el dedo y te carga el chisme. Entonces, mientras lo tienes apretado, se ha multiplicado por 2 la posibilidad, por si hay más voltaje de la cuenta, lo tienes apretado y ya sospechas tú de que, como quitas el dedo, sufre el aparato. Pero eso no va a pasar. Lo normal es no usar eso. Ya sabemos lo que hay. Y ya está. Ahora enchufamos esto en cualquier clavija de enchufe y nos dará en la escala. Aquí hay que mirar la escala roja. La roja de voltios. La roja de voltios, roja V, que también vale para miliamperios de alterna. Aquí está V de alterna y miliamperios de alterna. Entonces, miramos en la roja, lo que nos dé es la lectura, pero nunca hay que multiplicar por la constante. La constante sería 250, o sea, el alcance, el calibre, el alcance máximo, 250, entre el punto fin de escala, el valor mayor que tenga la escala. Si la escala tiene en voltios, si la escala tiene en voltios 250 de lectura, sí, aquí como es 250, cogeremos la de 250, con lo cual 250 entre 250, pues sale 1. O sea que al medir el enchufe solamente tenemos, porque coincide, multiplicar por 1, nos daría aproximadamente por aquí, por esta zona negra, por aquí nos daría los 230, 240 voltios del enchufe de la casa. Pero nosotros no tenemos que hacerle caso a la negra, sino a la roja, porque estamos en la roja, porque no coincide los valores rojos con negro, debido a que el comportamiento del galvanómetro, el aparato básico que hace que se mueva la aguja, que se llama galvanómetro, hay un pequeño reajuste de un 10%, un 11% en su comportamiento, porque trabaja con puente rectificador de diodo, y cuando estos aparatos miden corriente rectificada, están acusando solamente el valor medio de la sinusoide. Por eso tiene una pequeña corrección, porque hay un pequeño error, pero ya viene corregido
para que tú sepas cuál es el valor eficaz. Porque nosotros cuando medimos, estamos midiendo siempre el valor eficaz de la corriente, tanto de tensión como de intensidad. Entonces el valor eficaz es el que equivale al de la continua, que es el que está establecido. Y el aparato ya de por sí, lo que está detectando, el tester, está detectando el valor medio. Cuando es una corriente alterna, detecta el valor medio, y es aproximadamente un 11%. Y es lo que está corregido aquí. Por eso, para que los valores, si no tenemos en cuenta la corrección, estaríamos dando el valor medio. Y entonces hay que dar el valor eficaz, que es el que más interesa. Ahora vamos a medir intensidad de corriente continua, porque la intensidad de corriente alterna es mejor con cualquier otro aparato que con esto, es muy peligroso, entonces es mejor de continua. Estas pinzas hasta ahora las hemos metido en el positivo y negativo del enchufe. Eso para medir intensidad no se nos ocurra nunca. Esto tiene que ir insertado en serie con el consumo del circuito, o sea, tiene que ir colocado como un amperímetro, exactamente igual. Entonces la de ohmio nos olvidamos, y ahora tenemos que coger la de corriente continua, porque hemos dicho que corriente continua, el negro, ahí. O sea que este vale tanto para voltios como para amperios, esta clavija, esta. Y ahora, como es intensidad, vamos a suponer que vamos a medir el consumo de un diodo LED. Un diodo LED puede ser entre 5 y 25 miliamperios, aquí. Ahí. Pero perdón, entre 5 y 25, ¿cómo es? Vamos a suponer esta, es que hay que mirar la negra, porque la negra es la de corriente continua, el color negro. Entonces, entre el común positivo, el común de la corriente continua, y el positivo siempre es el de los alcances, Hemos cogido en la zona de negra de hasta 50 miliamperios, porque un diodo LED puede consumir perfectamente entre 5 y 10 miliamperios, puede ser un poquito más, pero vamos, que tampoco pasa nada si lo ponemos en 5 para un diodo LED. Y esto se tiene que insertar como un amperímetro, en serie con el circuito. O sea que si tenemos la pila, iría el negativo de la pila directamente al receptor, y luego el positivo de la pila vendría aquí, y este otro, el negro, iría al otro extremo del receptor. Nunca meterlo así directamente en la pila, porque te lo carga. Hace pum, pega un cortocircuito, se va la aguja a tope y te has cargado el fusible. Esto siempre, la posición de amperio es muy peligrosa, sobre todo los alumnos en los colegios, lo primero que hacen es que lo meten y entonces se lo cargan. La posición de amperio, hay que montar un circuito en la que esto sea un verdadero amperímetro y queda en serie. Por eso en los colegios lo primero que se le enseña a los niños es a manejar el amperímetro y a conectar el amperímetro, y después ya el polímetro, porque es que si no, lo conectan como un voltímetro y se lo cargan. ¿De acuerdo? En serie, insertarlo en serie. Ya. Los polímetros terminan todos hechos polvo, o sea, destrozados, porque los alumnos en los colegios cuando están aprendiendo, o cualquiera que se pueda confundir, es que lo pone aquí en ohmios, ¿ves? Lo pone en ohmios, el positivo en ohmios es al revés que en todo, es este, y sobre todo el calibre, el campo, el más chico, ese sí que es peligroso, el de por uno. Y entonces, dice, a ver cuántos voltios, pum, y lo mete, ya está, ¡plá!, te lo has cargado, te lo has destrozado, se destroza. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. La posición de ohmios hay que asegurarse que no hay voltios, que el circuito donde vamos a medir no tiene la pila puesta. O sea, primero hay que hacer esto y ponerlo en continua y asegurarnos que no hay voltios donde vamos a medir, porque entonces nos lo cargamos. Entonces, la posición de ohmios hay que asegurarse que la zona del circuito que vamos a medir no tiene corriente, no tiene tensión, porque si no, trabaja con esto, pum, y se lo carga. Esto no puede nunca, tiene que medir donde no haya ni gota de corriente, de tensión, si no se lo carga, lo destroza, digamos que lo quema. Esto lo mete en una pila simplemente y te has destrozado el polímetro. O también la posición esta de corriente, vamos a suponer 5 amperios, para medir el consumo de un frigorífico o algo. Toma, lo metes en 220, ¡plá!, te lo has cargado. Estos polímetros en los colegios están todos hechos polvo, destrozados, porque los alumnos no saben usarlos, se los cargan. Son solamente para usarlo, pero a personas que saben muy bien, y así todo te puede confundir.